Buenas tardes, buenas noches a todos los que somos. El título es Masa cardíaca derecha a propósito de un caso. El caso clínico es un paciente de 31 años de edad, no tenía factores de riesgo cardiovascular, tampoco antecedentes cardiovasculares conocidos. Como antecedentes de enfermedad actual, a modo de cronología, él en febrero del 2019 tiene familiares viviendo en Estados Unidos, viaja a Estados Unidos, en el medio del viaje comienza con un cuadro de tos, con expectoración. En una primera instancia no realiza ninguna consulta. En marzo del 2019 a eso se le empiezan a agregar síntomas constitucionales, él pierde 6 kilos de manera involuntaria, empieza con sudoración nocturna, episodios febriles, acude a un centro de emergencias y ahí le hacen una imagen, una radiografía de tórax y le tratan una consolidación bivasal, le dan tratamiento antibiótico, tratamiento sintomático como si fuese una neumonía. Posterior a eso, el paciente nos refiere que los síntomas mejoran durante un tiempo, pero después sigue repitiendo la misma sintomatología constitucional y continúa con tos, perdón. Por ambulatorio se empieza a hacer estudios por no presentar una franca mejoría, va a un infectólogo, se hace una batería de estudios, entre ellos se le empieza a descartar tuberculosis, otros gérmenes atípicos. Le piden un ecocardiograma Doppler justamente por estar con fiebre, sudoración y no haber mejorado con el tratamiento para foco respiratorio, y por ambulatorio le dicen que el ecocardiograma es normal, él nunca llega a retirar el resultado. Posteriormente a eso, en mayo del 2019, repite una nueva consulta, vuelve a estar en un centro y le vuelven a dar tratamiento antibiótico diciéndole que era una neumonía de lenta resolución. Finalmente en junio del 2019 se termina internando en otro centro por no mejorar. Ahí le hacen una tomografía de tórax, le hacen un protocolo para TEP y encuentran un TEP bilateral segmentario en los lóbulos inferiores con una imagen que parecía infarto pulmonar, y en las imágenes, tanto tomográficas como por eco, lo que ven es un defecto de relleno en el ventrículo derecho y en realidad, perdón, ahí está mal, no es la vena cava superior, es la inferior. Ahí el paciente es dado de alta con tratamiento anticoagulante, lo mandan a la casa para que entre en rango con warfarina y como puente le dan para que se administre de manera ambulatoria enoxaparina, pero el paciente comienza con hemoptisis y por eso consulta a nuestro centro. El motivo que lo lleva a la consulta es la hemoptisis. Cuando lo ingresamos, el paciente se encontraba taquicárdico, no desaturaba, no tenía signos clínicos de TDP, no tenía adenomegalias y además se le hizo un examen físico exhaustivo y completo, buscando también adenopatías y palpación testicular sin encontrar ninguna masa ni nada que llamara la atención. En el laboratorio de ingreso de él, la mayor parte de los parámetros normales, como datos llamativos, tenía elevada la PCR y el fibrinógeno ligeramente aumentado. En el electrocardiograma, el paciente estaba en ritmo sinusal, tenía un bloqueo incompleto de rama derecha, esto ya lo presentaba desde la internación en el otro centro. La placa de tórax, sin nada que llame particularmente la atención, y esta es la imagen tomográfica, estos son la ventana pulmonar. Y llegando a las bases, vamos a ver las imágenes bivasales que se describen en la tomografía como un derrame pleural laminar muy chiquitito. Se describen algunas adenopatías menores a 1 milímetro y estas imágenes que asemejaban en las radiografías previas que se había hecho como infiltrado, pero que se terminan describiendo o reinterpretando como infarto pulmonar. Esta es la ventana donde se le administra contraste endovenoso, donde lo que vamos a observar más adelante es el defecto de relleno a nivel subsegmentario bilateral, y además en algunas de las ramas había un defecto de relleno que era más bien filiforme y central, que se describía como algo compatible como signos de tromboembolismo pulmonar crónico. Además, esto, a ver si lo podemos frenar. Perdón, A ver,
A ver si lo podemos pasar de nuevo para que puedan prestar atención también a lo que es la del efecto de relleno. ¿Sí? Eli, Sí. para abrir Sí. un poquito la discusión dinámica, yo que participé del caso, sí que no quiero participar del diagnóstico, digamos, sino solamente hacer una pregunta que me plantea el momento que conocimos al paciente entre todos. El paciente fue por un TEP a otro centro y le dieron enoxaparina, vieron una imagen en ventrículo derecho por ecocardiograma que no estaba identificada, digamos, no era una imagen chica, según tenemos datos retrospectivos, y le dieron de alta con anticoagulación sin rango. Eso es algo que a mí me llamó la atención, no sé qué hubiesen hecho, qué les parece. Fue con enoxa, cabalgando sin tron, digamos, y no se había ido de rango de anticoagulación a la casa. Hizo un RETEP, ¿no? Digo, porque está claro que hizo un TEP. Digamos que algo embolizó el pulmón, pero tenía un defecto de relleno de la vena cava inferior. Sí. ¿Y qué se asumió? Que hizo un TEP, lo anticoagulamos y nada más. Ellos encontraron la imagen, el defecto de relleno en la cava inferior, también describían imágenes en las suprahepáticas, que ahora cuando sigamos con el caso, la verdad que nosotros no encontramos defecto de relleno a nivel de las suprahepáticas, sí en la cava inferior y en lo que era el ventrículo derecho, en el ecocardiograma, una imagen que la describían como un trombo móvil. Con esas imágenes fue dado de alta con warfarina y enoxaparina para entrar en rango en domicilio. Yo, perdón, no soy clínico ni mucho menos, pero me llama la atención habitualmente los trombos o coágulos que terminan en el pulmón estar más abajo que la cava inferior y ventrículo derecho. Si mal no recuerdo, no hay un tumor renal que infiltra. El de células claras, sí. Claro, tal cual. ¿Eso lo descartaron? ¿Estudiaron? Sí, eso ahora lo mencionamos más adelante si quieren. No. Pero sí. En principio, el cuadro clínico de larga evolución tiene síntomas de impregnación y constitucionales que nos hacen pensar en de neoplasias a procesos inflamatorios crónicos. Si hablamos de una masa, pensamos siempre en endocarditis, también los cardiólogos, ¿no? Y creo que estos síntomas no se pueden atribuir solamente al TEP o lo que embolizó. No sabemos si es efectivamente embólico. No sé si tenía Doppler venoso, que lo pediría para buscar en este caso del paciente. Y bueno, que me llegue por hemóptisis, lo primero, en principio, que pensaría, además del infarto pulmonar, es si estaba en rango de anticoagulación o no, porque si estuviera pasado de rango es un motivo frecuente de consulta, aunque tenía una imagen compatible con un infarto pulmonar. Sí, el tema es que él no había entrado lo mandaron con enoxaparina como puente. O sea, y externaron una tromboembolia pulmonar, ¿con qué? Descartando criterios de alto riesgo, intermedio de riesgo. Digo, no es sencillo externar un TEP de manera ambulatoria, ¿no? Sí, a mí me llama la atención, por ignorancia seguramente, el origen. Yo he visto TEP y siempre se originan en el sistema ilíaco, femoral, abajo, no tan arriba. La causa, el TEP no lo discuto el origen de la embolia pulmonar. No sé, obviamente se estudió en otro centro y evidentemente no a ustedes les llega así. Pero no sé si ustedes han visto embolias trombóticas tan altas, ¿no? Pregunto. No, la verdad que es raro. Lo que sí sabemos es que el Doppler venoso, un negativo, no te invalida que provenga, puede ser de pelvis, de venas ilíacas, digamos, ¿no? Entonces, uno en algún punto siempre debe pensar que aunque vos no encuentres nada en las piernas, digamos, tenés que buscar más arriba. No siempre se hace, actualmente. Muy pocos buscan. No sé si piensan ustedes, pero uno hace el Doppler venoso, como pulmón, hace el Doppler venoso y se queda con eso. A veces no hace una tomografía de vena cava inferior y venas ilíacas, a ver si hay en algún otro lado un signo de trombosis. Sí, hay más adelante negativo. No, los exámenes complementarios que vemos ya son de acá, de Trinidad Palermo. Porque que tenga embolia pulmonar no significa que sea un trombo, ¿no? Pueden embolizar. Totalmente.
Ahora igual ibas a mostrar el eco, te iba a preguntar si no tenía un trombo en tránsito porque se veía en todo el ventrículo derecho. Bueno, ahí corren las imágenes y ahí se ve clarito a nivel del ventrículo derecho la imagen móvil. En algunas queda más claro que es una imagen que tiene un pedículo que está adherida a la pared lateral del ventrículo derecho y que incluso tiene una porción que está libre y móvil y otra está entre las trabéculas, digamos, en la parte trabeculada. Acá más imágenes donde se ve esta imagen. Acá lo mismo, es la imagen móvil. Bueno, con estos exámenes complementarios, un poquito planteándonos qué paso seguimos, un poco las preguntas que ustedes ya fueron haciendo. Como interrogantes, bueno, algo que ya estuvimos charlando, qué otros estudios se solicitarían, cuáles serían los diagnósticos diferenciales y cuál sería el tratamiento óptimo en este caso. No, 2 preguntas sería. ¿Antecedentes de adicción endovenosa no tenía? No. ¿Y si le tomaron cultivos? Se tomaron cultivos, sí. Creo que uno primero pensaría en alguna de estas cosas. ¿Es una vegetación, es un tumor o es un trombo? Entendamos por qué. Y después hay cosas más raras, pero creo que esos serían los 3 orientaciones iniciales que uno tendría. Por eso está bien. Drogadicción endovenosa pensando en la derecha, hemocultivo para sumar el diagnóstico de endocarditis, después te quedan cosas más difíciles. Pero dale, está bueno, sigamos. Sí. Sí, la verdad que nosotros pensamos eso. Nuestro algoritmo mental en ese momento fue eso. Tenemos un chico joven que perdió peso, ahí se nos prende la alarma, bueno, será por un tumor o será una endocarditis. No tenía nada, lo revisamos de punta a punta, hasta le hicimos venir al urólogo pensando en patologías más extrañas, pero como es, la verdad que el algoritmo fue un poco, lo que se nos vino a la mente fue eso, descartar exhaustivamente lo que es tumores, pensar en endocarditis, incluso cuando dan los cultivos negativos, vamos a ver, pensamos en gérmenes atípicos o más raros, porque hemos tenido casos de pacientes con este tipo de gérmenes, y bueno, lo otro era seguir el mismo camino, es un TEP, seguimos en esa vía. ¿Qué hacemos? Seguimos anticoagulando con la enoxaparina, un nuevo TEP, a pesar de la enoxaparina. Entonces, ahí se nos habla un poco. Sí, bueno, un poco también los estudios que ustedes fueron mencionando. Obviamente le hicimos un Doppler venoso de miembros inferiores que fue negativo. También se le hizo una venografía porque como en la imagen inicial nuestra se describían algunas imágenes que correspondían también con algún trombo antiguo, pensamos justamente algo que también se charló, por qué por qué podría haber embolizado de nuevo bajo tratamiento anticoagulante. Entonces le hicimos una venografía, también se había planteado la posibilidad de colocarle un filtro. En la venografía no se encontró TDP, sí se vio el defecto de relleno a nivel de la cava. Le hicimos ecografía abdominal, le hicimos Doppler portal y esplénico porque también teníamos el dato de que tenía una supuesta trombosis de la vena suprahepática y lo que vimos es de nuevo la imagen ecogénica en la vena cava inferior. Se le hizo un tromboelastograma, se encontró una probable difibrinogenemia sin valores alterados de fibrinógeno y, perdón, esto ya lo habíamos mencionado. Le hicimos todo también una batería de exámenes complementarios buscando trombofilias, buscando gérmenes atípicos que podrían haber sido responsables de una endocarditis infecciosa y nada nos dio ningún resultado fuera de lo normal, salvo el tromboelastograma que les había mencionado, con la probable difibrinogenemia. De todos modos, es algo que fue bastante controvertido y poco concluyente. El paciente lo que sí tenía era el antecedente de familiares que habían tenido abortos espontáneos, pero él ningún episodio trombótico previo. Después le hicimos una resonancia, él en el otro centro también se había hecho una resonancia, nosotros se la decidimos repetir y en el cine de nuevo vemos la imagen móvil. La resonancia se la hicimos pensando en que es un estudio que nos podría dar más información sobre qué tipo de estructura es la que encontramos, porque empezamos a dudar si se trataba de una vegetación o si se trataba de otra cosa.
lo que nos informaron es que tenía una morfología más similar a la de un trombo. Entré en dudas en la ubicación, porque en el eco el paraesternal largo se ve en ventrículo derecho, pero después el informe habla de vena cava inferior y aurícula derecha. ¿Son dos imágenes, una que continúa? No, se ve que se veía que era una imagen que estaba llegando a la aurícula derecha, pero la aurícula derecha libre y la masa adherida en el ventrículo derecho. Claro, exacto. Justo en la entrada, claro. Bueno, con esto quizás lo que nos pusimos a revisar como pensando en qué es lo que le estaba ocasionando este cuadro y cómo proseguir. Para evaluar la masa siempre tener en cuenta la morfología, la localización y el sitio de anclaje. La verdad que las masas derechas son más infrecuentes que las izquierdas y tienen una forma más variada de presentación, la ecogenicidad, la movilidad de la masa, sea infiltración miocárdica, que eso siempre va más a favor de que sea un tumor primario, y la presentación clínica con síntomas cardiovasculares, que no era el caso de nuestro paciente, síntomas constitucionales, que fue lo que le sucedió a él, o asintomática, que también es una presentación frecuente. Siempre también, no era en nuestro caso, pero recordar que puede tratarse una variante normal que simule patología, y después pensando en masa cardíaca, las tres estructuras que ya mencionábamos, que podría tratarse de un trombo, de un tumor o de una vegetación. Siempre pensando en tumores, secundarios sería lo más frecuente y el primario más frecuente es los benignos. Acá puse a modo de revisión un artículo donde se busca cuál es el rol de hacer en pacientes que van a cirugía por presentar masas cardíacas, qué valor tiene o qué es lo que aporta el hacer un ecocardiograma transesofágico para evaluar la masa. Lo interesante de este trabajo en realidad es que de todos los pacientes que ellos encuentran describen cuáles son lo más frecuente de encontrar en cada lugar, y en el ventrículo derecho una poquita cantidad de tumores, más frecuente el mixoma, aunque no es la localización más habitual de mixoma. Que eso también es algo que nos daba dudas, si se trata de un tumor, qué tipo de tumor sería, y la verdad es que ecocardiográficamente morfología de mixoma no tenía. Acá de nuevo lo mismo, o sea, cuáles son las características que orientan a cada una de las masas. Pensando en un tumor, como el más frecuente es que sea algo secundario, siempre el encontrar un tumor primario orienta que podría ser una metástasis. Nosotros lo estudiamos de pies a cabeza al paciente y no encontramos ningún primario. Lo único que no le llegamos a hacer fue un PET porque había que mandarlo a otro centro, pero después todo lo demás lo fuimos descartando y la verdad que no se encontró ningún primario. Vegetación, la verdad no se encontraba adherido a ninguna estructura valvular, hemocultivos que también se habían hecho y habían sido negativos, y después para hacer un trombo, la verdad es que esté adherido a la pared del ventrículo derecho también era lo que llamaba nuestra atención, por eso nos generó tantas dudas el caso. Este es un algoritmo que se propone en un libro de eco para cómo abordar una masa cardíaca, siempre pensando a la cabeza trombovegetación porque es lo más fácil de tratar, y después cuando hablamos de malignidad, siempre secundario más frecuente, luego primario, y si es el primario, si es una malignidad, perdón, un primario benigno, un primario maligno, de los primarios el maligno es el benigno, perdón, es el más frecuente. Mixoma sería la neoplasia benigna más frecuente, era lo que más chances teníamos de encontrarnos si era un tumor. Las características de la masa, pedunculadas, gelatinosas, de superficie que pueden ser lisa o regular. Muchos casos están calcificados, pero lo más frecuente es encontrarlos en cavidades izquierdas, en realidad en la aurícula izquierda. Y las presentaciones pueden ser asintomáticos, pero pueden también embolizar, generar obstrucción valvular o síntomas constitucionales, que era el caso de nuestro paciente. Este es un artículo donde relatan el caso de un paciente que tenía un mixoma ventricular derecho, pero lo que en realidad es en un reporte de caso, lo que citan en el artículo es que cuando uno habla de cavidad de masas que se encuentran en el ventrículo derecho, los mixomas en el corazón derecho tienen una incidencia del 5%, los sarcomas un 25%, entonces en realidad tratándose el ventrículo derecho uno podría pensar más en un sarcoma que en un mixoma. Tampoco eran las características imagenológicas que tenía
el paciente. Podría haberse tratado un complejo de Carney donde hay varios mixomas en la presentación, pero se encuentran también anomalías en la presentación y es una enfermedad hereditaria. No era el caso de nuestro paciente. Para fibroelastoma tampoco daban las características, es el segundo tumor benigno más frecuente, pero está asociado a válvulas cardíacas, que no era lo que se veía en las imágenes. Para trombo, la presentación es de una textura y apariencia diferente al miocardio, y lo raro de esto es que la ubicación más frecuente es en la orejuela en pacientes que tienen una fibrilación auricular. Nosotros nos planteamos también la utilización de otros métodos complementarios para el estudio del paciente. Ecocardiograma Doppler ya tenía realizado, la tomografía computada, tomografía por emisión de positrones, no podíamos, digamos, nos planteamos la posibilidad de hacérsela, pero había que trasladar al paciente, y resonancia magnética cardíaca era lo que fue el último estudio que le pedimos para tratar de caracterizar la masa. Hay una revisión que es interesante, donde hay varios protocolos para estudiar lo que es una masa cardíaca en resonancia, tanto para la localización cuando es dificultoso, como para caracterizar el tejido. También por resonancia magnética están descritos cuáles son los tumores más frecuentes según la localización. La realidad es que en el ventrículo derecho lo más frecuente para tratarse un tumor es que haya infiltración al miocardio, que no era lo que pasaba con nuestro paciente, y para tratarse de un trombo también hay protocolos que permitirían distinguir entre lo que es un trombo agudo, subagudo o un trombo crónico. La evolución de nuestro paciente, sí. Tenemos un chico de 31 años que descartamos aparentemente un tumor primario. No, pareciera ser un trombo grande en el ventrículo derecho, que hizo un nuevo TEP de la enoxaparina con un anti-10 en rango, ¿sí? Digamos, ¿no? Automático por lo menos. Lo dejamos anticoagulado, tomamos una conducta más importante. ¿Tienen experiencia en este tipo de pacientes? ¿Les ha pasado? Ha pasado la experiencia de todos muy limitada en este tipo de cosas. Nos pasó uno hace un par de semanas donde veníamos con la misma discusión. La primera discusión larga fue si dejarlo anticoagulado o no. Después de una gran discusión, acordamos que sí, pero en disenso, y entonces el residente nos dice, sí, está anticoagulado hace rato, no estábamos seguros porque también venía de afuera, con lo cual nos hubiera ahorrado 20 minutos de discusión. La primera discusión es, lo dejamos anticoagulado y hasta acá no sabemos qué es. Puede ser un trombo y resuelve con anticoagulación. El tema es que hay otros dos diagnósticos que requieren otro tipo de tratamiento. Creo que el ETE y la angiotomografía te van a sumar información y vería qué me aporta. Fue una discusión que terminó con el hematólogo, con los clínicos, con el infectólogo y nosotros, como seguramente les debe haber pasado. Pero creo que, sumaría información, ETE y angiotomografía, para sumar información. Así que si uno se plantea que esto puede ser, por ejemplo, un cuadro, no tiene antecedentes, ¿no? Pero un cuadro infeccioso por un hongo, por ejemplo, ahí no va a tener cultivos, y tiene una alta mortalidad si uno no lo opera. Entonces uno también tiene que plantearse si esto puede llegar a ser un hongo, tener que intervenirlo. No sé si se planteó la cirugía en algún momento de esa imagen. Como la decisión es compleja, creo que el esfuerzo del PET yo lo trataría de hacer, por si hay que trasladarlo igual. Porque la decisión es quirúrgica o no. Estoy de acuerdo con lo que mencionaste, que la gran mayoría de trombos se originan en venas, y es cierto que tienen forma serpenteante. Es rara esa formación. Con lo cual yo creo que haría el esfuerzo por el PET, y más que nada porque la decisión que hay que tomar es quirúrgica, ¿no? Primero hicimos tratamiento con heparina sódica, luego la switchamos a heparina bajo peso molecular. Lo que hicimos con tratamiento anticoagulante fue repetirle varias imágenes seriadas, dándole la chance a que si fuese un trombo podría reducir el tamaño. No vimos ningún cambio en cuanto al
tamaño, la morfología ni la localización. Y finalmente terminamos haciendo una evaluación multidisciplinaria, nos juntamos con hematólogos, con el servicio de terapia intensiva, con los cirujanos, a ver cuál era el mejor tratamiento con este paciente, teniendo en cuenta que no estábamos 100% seguros de que se tratara un trombo. Las alternativas que nos planteamos fue tratamiento anticoagulante y nada más, tromboaspiración fue algo que se mencionó en algún momento, tratamiento con fibrinolíticos o tratamiento quirúrgico. No sé qué tratamiento optaría cada uno para el paciente. En realidad no terminamos de descartar nada, pero fueron los tratamientos que fueron pasando a lo largo de las charlas que tuvimos. Claro, de pulmón importante, con hemoptisis, entonces, o tuvo episodios de hemoptisis, entonces un poco la fibrinolisis pasó, pero no. Entre todos estos considerandos, estudios que llevan un tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? Y él entró el 19 de junio y se operó el 10 de julio. Pasaron 20 días. Ya nos contaste el final. Ya les conté el final. No, Era claro, la que porque seguía. pasaron 20 días o en esos 15 días, si fuese un trombo, hubiera tenido alguna modificación en los ecocardiogramas seriados con la anticoagulación. Si hubiese sido una endocarditis, creo que parte de lo mismo. Evidentemente, después de 10, 12 días de seguimiento y el paciente sigue absolutamente igual, desde lo morfológico de la imagen, medio como que me va acercando a masa, no trombo, no vegetación. Y si me va acercando a masa, no trombo, no vegetación, bueno, la doctora ya se anticipó lo que por ahí uno haría con un cirujano cardiovascular y general, pensando más abajo. Igual, obviamente sabemos que terminamos ahí, ¿no? Yo particularmente no participé de la evaluación multidisciplinaria. La fibrinolisis, no por el infarto pulmonar, digamos, yo creo que ya de entrada lo hubiésemos descartado. Pensando en algo, digamos, para tomar en cuenta también, para tomar la decisión, sea lo que tuvo, es grave. Tuvo un TEP y tuvo un RTEP bajo anticoagulación. Digamos, ¿no? Ya sabemos la mortalidad de RTEP, no quiero pensar en un tercer evento internado a cargo mío, digamos, ¿no? 20 días después. Anticoagulado así. La tromboaspiración es factible en ciertas situaciones y la anatomía uno no era favorable para la tromboaspiración por el lugar donde estaba, infiltrar la vena cava, el ventrículo derecho, ingresar ahí con un dispositivo es difícil y los dispositivos disponibles no son los mejores en nuestro medio, la verdad, para eso. Pensando en eso, yo hubiese pensado en cirugía y me hubiese angustiado día a día, como pasó, digamos, diciendo, ¿cuándo lo vamos a operar? ¿Lo hubiesen operado antes de los 20 días? ¿Lo hubiesen operado al ingreso? ¿Qué información les hubiese marcado el antes y el después para operar? Que los marcadores hayan sido negativos, que la imagen persista cuántos días. Le hago un eco todos los días y si persiste 5 días lo opero, si persiste 10 días lo opero, crece o no crece. Eso es más que nada lo que llama la atención, porque si bien pasaron 20 días, se operó con los resultados que ahora vamos a ver, no sé, eso me quedó siempre en la duda hasta el día de hoy. Es que no tenés un diagnóstico de certeza ni mínimamente parecido, entonces decidir alegremente una cirugía de este tipo no es fácil. Creo que el transcurso de los días te va a terminar y la evolución del paciente te va terminando de compensar. ¿Cierto? Es una espada de Damocles tener algo que ya te embolizó 2 veces, ¿no? Porque acá evidentemente, por lo que estoy imaginando, llegaron bien, pero puede haberte hecho un tercer TEP y no contarla, y estarías presentando un anátomo patológico.
La verdad que no sé Ricardo qué opinará o los chicos, pero la verdad que no sé si hay un tiempo. Creo que la evolución del paciente, el no cambio te fue convenciendo de la conducta, por lo menos a mí, pero no sé si hay un marcador que me diga sí, no para determinada conducta. No sé qué opinan. No, me pregunto, digo, la resonancia como que no aclaró mucho el panorama, ¿no? La resonancia, no, era más compatible con trombo, pero tampoco era concluyente. Sí, la realidad es que... A ver, uno no quiere enfrentar el problema, pero el problema es así. Vos podés terminar operando un trombo o mandar a la casa un tumor. Digamos, sería si te equivocas lo que puede pasar con el riesgo de que morís, sea lo que sea, cualquiera. Y es una decisión que hay que tomar en un momento dado. Hay que juntarse con la información que hay y decidir qué hacer en un grupo de trabajo y hacerse cargo de la decisión. Pero la verdad que reglar qué hacer es muy difícil porque es un caso absolutamente individual. ¿Qué hicieron? La realidad es que la anticoagulación la recibió durante los 20 días, entonces, bueno, no podemos decir que no lo hicimos porque fue el primer tratamiento. La tromboaspiración, hablamos con el servicio, también participaron del equipo de hemodinamia, lo dejamos de backup en caso de que haya alguna emergencia, era factible hacerlo con el equipo. Fibrinólisis, descartado por la hemóptisis, y además otra cosa que nos tiraba para atrás en la decisión es que tampoco sabíamos si era un trombo, cuánto tiempo llevaba adherido al ventrículo derecho. Y bueno, finalmente terminamos optando por el tratamiento quirúrgico tras ver que con anticoagulación no había ninguna modificación. En todo ese periodo el paciente estuvo totalmente asintomático. La hemóptisis la repitió en la internación solamente durante la primera semana y después nunca más. O sea, nosotros nos enfrentamos con un chico que clínicamente lucía bien, pero tenía esa imagen, que era siempre la misma. Bueno, finalmente se terminó operando. Esto fue lo que le lograron extraer. Lo que nos dijeron los cirujanos en un primer momento era que era un material friable blanquecino. Estaba asentando en la cabeza del músculo papilar de la valva anterior, y la realidad es que lo primero que nos dijeron los cirujanos es: esto es un tumor. Finalmente la anatomía patológica nos confirmó que era un trombo crónico con este aspecto. Hace poquito se hizo un ecocardiograma control donde las cavidades derechas estaban bien y había todavía una imagen restringente que se encontraba adherida a la pared libre del ventrículo derecho. El paciente quedó con anticoagulación oral. Ya fue dado de alta. Una breve revisión de lo que es encontrar un trombo intraventricular derecho. La verdad es que si uno busca en la bibliografía no hay muchos casos. Este es un estudio bastante viejo, es de 1989, pero es algo que es bastante mencionado en la literatura porque es un grupo que se empezó a preguntar si era posible distinguir entre un trombo autóctono adquirido, cuál es el riesgo asociado en los pacientes que se presentan con esta patología, si existen grupos de alto y bajo riesgo y cuál sería el mejor tratamiento. La realidad es que estos eran todos trombos asociados en realidad a cavidades derechas y la mayoría se asentaban en la aurícula derecha, la gran minoría en el ventrículo derecho, y había un bajo grupo que tenía trombos en ambas cavidades. De todos modos, la mortalidad global, una cuarta parte fallecían a los 8 días. Es un trabajo mencionado en la bibliografía aún hoy porque clasifica a los trombos en 3 grupos. Los 2 grupos más grandes serían los trombos tipo A y los trombos tipo B, y las diferencias básicas son que los tipo A serían los trombos que son más serpentinosos, más móviles en aurícula derecha, ventrículo derecho, que frecuentemente prolapsan por alguna estructura valvular y están mucho más asociados a lo que son fenómenos embólicos TBPT, digamos a trombosis en miembros inferiores. Tienen una mayor mortalidad y la terapéutica que se recomienda en estos casos es la terapia con fibrinolíticos, justamente por
tener un origen más ligado a lo que es la trombosis venosa profunda. En cambio, los trombos tipo B son los que se encuentran murales, que tienen algún pedículo, que no suelen ser móviles, a veces calcificados, y están mucho más asociados a una formación in situ del trombo, es decir, podrían asentar en un ventrículo que previamente está enfermo. Hay casos descritos en pacientes con miocardiopatía ritmogénica, en pacientes que tienen la secuela de algún infarto, es decir, asentando en un ventrículo enfermo y la formación del trombo in situ y no viajando desde el sistema venoso. En este grupo, lo que menciona este trabajo es que, digamos, concluyen y aconsejan la no utilización de trombolíticos porque hay mayor riesgo de desprendimiento y además, bueno, por la localización y la adherencia. Después mencionan otro tercer grupo que suele ser más raro y un híbrido entre los dos, pero me pareció interesante para mencionar este trabajo. Acá lo que muestran es que después de los 8 días en el seguimiento, ya las muertes de estos pacientes no están relacionadas al trombo, sino que se deben a alguna otra causa u otra enfermedad de base del paciente. Muchos eran pacientes oncológicos. Y acá está la mortalidad temprana relacionada con el trombo y no relacionada con el trombo, según qué tratamiento recibieron los pacientes. Aquellos pacientes que tuvieran, acá en las columnas A y B serían los trombos tipo A y los tipo B, los C los desestiman. Los trombos tipo B no tienen mortalidad asociada al trombo, la única mortalidad que tienen es relacionada al tratamiento quirúrgico y presentan más mortalidad de la que no está relacionada con esa enfermedad índice, digamos. Esto es justamente lo que les mencionaba, no hay muertes asociadas a la trombosis en los pacientes que tienen una formación de un trombo asentando sobre un miocardio enfermo. O sea, la única mortalidad estuvo relacionada con el posoperatorio. Y estos son, digamos, eran las imágenes reportadas en este estudio de hace muchos años de los trombos que extraían. Otro registro, este es un poco más actual, que es un registro grande de enfermedad tromboembólica, que es el RIETE. Tienen un número muy grande de pacientes, 30.000. Tomaron aquellos que tuvieran alguna ecografía en el momento del evento y los separaron entre aquellos que no tenían un trombo en cavidades derechas y aquellos que sí lo tuvieran. Y también observaron el tratamiento, un 21% habían recibido reperfusión y un 78% no. Ellos buscaron las características que separaban a los que se presentaban con trombosis en cavidades derechas con respecto a los que no, y había diferencias en la presentación clínica. Por supuesto, eran pacientes que se encontraban mucha mayor presentación con síncope, pacientes más taquicárdicos. Por supuesto, eran pacientes que por estratificación de riesgo eran de riesgo mayor. Acá parámetros biomarcadores y parámetros por eco también eran pacientes que tendían a tener mayor dilatación de cavidades derechas, mayores hipoquinesias en el ventrículo derecho y biomarcadores más elevados. Y en cuanto al tratamiento utilizado, hay una mayor tendencia a la trombolisis en aquellos que presentan los trombos en el ventrículo derecho. Estos serían los eventos y las causas de muerte a 30 días en aquellos pacientes que tenían trombo versus los que no tenían. Obviamente los desenlaces en cuanto a mortalidad asociada al TEP y tromboembolismo recurrente, mayor en aquellos que tenían trombo en el ventrículo derecho. Este es el gráfico que representa lo mismo. Y estos eran los factores que estaban asociados en todos los pacientes. El ventrículo derecho le agrega riesgo a lo que es la enfermedad tromboembólica, como uno pensaría de manera intuitiva. Y esto es qué tantas chances tiene el paciente de tener el evento según la presencia o la ausencia. En aquellos de alto riesgo que recibían, en aquellos de alto riesgo, en los de bajo riesgo que tenían presencia de trombo en cavidades derechas, el riesgo está aumentado. También está aumentado en aquellos que tuvieran trombosis en las cavidades derechas y que recibieran solo anticoagulación, un riesgo no tan determinado si iban a trombólisis o a cirugía. Es decir, básicamente si solo se anticoagulaban les iba peor, les aumentaba el riesgo.
Y estos son los outcomes a 30 días en estos pacientes según el tratamiento que hubieran recibido. Acá lo que vemos es lo mismo. En aquellos que recibieron tratamiento de reperfusión, aunque sea el desenlace de tromboembolismo pulmonar recurrente, es un poco menor. Y estos son los outcomes ajustados, digamos, en aquellos que recibían reperfusión y los que no recibían reperfusión. La realidad es que cuando uno va a buscar para estos casos, lo que se encuentra son o con trabajos de estas características, donde utilizan registros grandes y toman a aquellos pacientes que presentaron estas características, y si no hay series de casos o reportes de casos muy chiquitos. Y acá de nuevo, cómo afecta el tratamiento que reciben estos pacientes, cómo afecta el tratamiento en cuanto a mortalidad en pacientes que tienen tromboembolismo en cavidades derechas, según si recibieron heparina, cirugía y trombólisis, y digamos, el porcentaje aumenta para aquellos que solamente recibieron heparina, con respecto a los que recibieron algún tipo de tratamiento un poco más invasivo. Este es, ya terminando, otro trabajo donde buscan cuáles son las características en muchos aspectos, en cuanto a la presentación, características imagenológicas, u otras comorbilidades asociadas en pacientes que tenían trombosis en cavidades derechas. En cuanto a la presentación, acá describen cuántos se habían presentado con hipertensión pulmonar, con sepsis, cuántos presentaban inmovilización, cuántos presentaban disnea. Nuestro paciente, la verdad es que presentaba solo síntomas constitucionales, lo cual lo hace todavía más raro. En cuanto a las comorbilidades asociadas, tenía la trombosis de la vena cava inferior y el TEP agudo. Hay muchos pacientes que se presentan con otras características. Hay muchos asociados a otras enfermedades como HIV, tuberculosis, que en el caso de él se habían ya descartado. Y en cuanto a las características de la imagen, este era un trombo que era irregular, que era pediculado, se encontraba, la localización era bastante rara en el ventrículo derecho, era un trombo móvil, y finalmente las estrategias elegidas, nuestro paciente recibió anticoagulación y tratamiento quirúrgico. Interrogantes finales, para abrir la discusión, si consideran necesario realizar algún otro estudio, ya conociendo cuál es el desenlace del paciente y qué era finalmente la masa, cómo podemos planificar el seguimiento y si hay que tener alguna consideración especial, como por ejemplo, no sé, anticoagulación prolongada, ¿hasta cuándo? Quizás también la respuesta nos sirva para la evolución, pues esto fue hace poquito. Discutamos cuánto, pero por lo menos como anticoagularse un TEP 3-6 veces y después discutimos. Por lo menos. Creo que eso sería lo más fácil. Seguramente le vas a pedir ecos seriados. Vas a citarlo en un tiempo definido, no demasiado alejado, y repetirle un eco. Creo que hasta ahí ninguno estaría demasiado... me sigue quedando oscuro de por qué hace la trombosis. Y ahí es donde no sé qué otra cosa haría, ¿no? No sé, ¿qué decidieron? Y el paciente... Compartan sí. la angustia con uno. El paciente, lo que habíamos comentado previamente, fue dado de alta con un tratamiento coagulante y bueno, se realizó un ecocardiograma hace poquito, de hecho la semana pasada, donde todavía persistía, digamos, la parte que estaba entre las trabéculas del ventrículo derecho todavía estaba adherida. Cuando se hizo la cirugía, que esto a lo mejor se buscó a ver si había alguna otra imagen, o digamos, se hizo una inspección, incluso los cirujanos miraron a ver si no había otra cosa y no encontraron nada. Sacaron también la imagen que había en la vena cava inferior, que tenía la misma morfología, digamos, que sorpresivamente fue un trombo. También era un trombo. Sí. Interesante. Y a mí me llama la atención que estuvo anticoagulado 20 días efectivo y la imagen no había desaparecido. Y es un trombo evidentemente crónico. Siempre, y es correcto lo que dijiste de los trombos in situ en ventrículo derecho,
que siempre que hay trombo encontramos la tríada de Virchow, de ectasia, velocidades bajas, daño parietal, hipercoagulabilidad. Y si no había aneurisma, no había displasia como vos dijiste, no había daño parietal, lo que uno pensaría es en la hipercoagulabilidad, y creo que ahí debe estar el quid de la cuestión. Lo que llama la atención es que anticoagulado, este trombo al menos, porque era crónico, porque tenía otras características, no respondió al tratamiento anticoagulante. Es difícil encontrar la causa. ¿Todo lo atribuyeron el síndrome constitucional a este trombo o es algo que no estamos encontrando? Y el otro, si no tiene antecedentes, ningún trauma torácico, nada que pueda haber asociado a eso. Hay descrito casos de aparición, no sé, más que nada de lesiones valvulares, pero también algún caso de trombosis secundaria, un traumatismo que tuvo hace mucho tiempo. Eso se podría interrogar, pero después me sobran mucho los síntomas y las 40 de PCR y todo lo demás para justificar solo por el trombo. Sí, digamos, al principio, antes de tener la anatomía patológica, lo habíamos estudiado de pies a cabeza buscando un tumor primario por tanta sintomatología constitucional, incluso había perdido peso, eso nos lo relató bien claro. Sí, claro. Sí. No, un poco atando toda la evolución clínica, creemos que el chico probablemente haya hecho el tromboembolismo en ese viaje que tuvo hace tanto tiempo. La causa, sobre eso tenemos el dato que la anatomía patológica tenía el trombo que era en parte crónico y en parte un poco más agudo o subagudo, y eso nos da a pensar que la relación tiempo fue así. Creo yo personalmente que tiene algún factor de hipercoagulabilidad. Ahora, el porqué de eso hoy no se sabe, digamos, ¿no? Por ahí más adelante aparece un tumor, ¿sí? Muchas veces este tipo de patologías de 1 o 2 años aparece una patología oncológica que después termina cerrando el caso, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que ahora es esto y que hay que anticoagularlo, que no nos queda otra opción. El tiempo, no creo que ni los hematólogos lo saben. Y si van a tener que repetir todos los estudios de coagulación que le han hecho, que fueron muy extensos, incluso hemos mandado derivados de estudios y todo, que los van a tener que repetir hasta encontrar algo que justifique un poco la hipercoagulabilidad. Ahora, la causa de eso, bueno, si se encuentra ahí, se encuentra. No, tubo digestivo no, pero sí renal, suprarrenales, testículos, tiroides, o sea, todo lo que es prevalente, más frecuente, se descartó, digamos, ¿no? Sí. Bueno, como mensajes finales, bueno, ante la sospecha de una masa en cavidades derechas, hay algoritmos diagnósticos, utilizarlos, no olvidar, no era el caso de él, nunca jamás pensamos en una estructura normal, pero no olvidar que hay estructuras normales que pueden simular patología, tener en cuenta esta clasificación que les comenté, que la verdad que es muy interesante, el hecho de que un trombo pueda viajar desde el sistema venoso o que sea un trombo que se forme in situ, que el tratamiento, la verdad es que no está contemplado en las guías de práctica clínica, de hecho, bueno, buscando es una patología muy poco frecuente. Hay revisiones, trabajos retrospectivos, prospectivos, pero no hay un tratamiento estandarizado. E incluso no puse todos los estudios y todas las revisiones que se han hecho del tema, pero hay estudios donde hay una tendencia que les vaya mejor con trombolíticos, hay otros donde hay tendencia que les vaya mejor con anticoagulación, pero lo que sí está claro en todos es que la mortalidad y el riesgo de eventos en todos los casos aumenta. Y muy importante que fue para nosotros el abordaje multidisciplinario. Y listo.